buenos días, muy buenos días. Que el Señor nuestro Dios esté con todos ustedes y con su Santo Espíritu. Hoy, Señor, te damos gracias. Te damos gracias nuevamente. Alabamos tu santo nombre y te decimos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por ser tan bueno. Gracias por los detalles que has tenido conmigo. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias quiero darte yo a ti. Gracias quiero darte yo a ti. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Gracias, Señor. Gracias porque al conocerte en mi vida, otros son mis intereses, Señor. Gracias porque sin ti yo no hubiese podido llegar hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, a través de tu enseñanza, a través de tu guía, a través de tu amor, a través de tu misericordia y perdón, soy quien soy y estoy aquí hoy. Bendito y alabado eres, Señor. Gloria y alabanza a ti por siempre. Bendito sea tu santo nombre, a ti, Señor Jesús. Gracias por mostrarme la verdad. Gracias por ser la verdad misma. Gracias por mostrarme el camino. Gracias por morir por mí. Gracias por creer que yo valía una gota de tu sangre, Señor. Gracias, Señor Jesús. Envíanos tu Santo Espíritu en este momento, en este instante, para poder recibir tu bendición, para poder recibir tu mensaje. Ven, Señor, ven, Santo Espíritu, y quédate aquí. Santo eres, Señor. Santo, santo, santo eres. Y a ustedes, mis hermanos, salud en este nuevo día en que nuevamente, ya les dije que iba a dar un desfile de estrenos. Estoy aquí con mi nueva taza y mi nuevo adornito de mi prima Jacqueline y su familia. Jacqueline Vázquez, mira qué lindo, Jacqueline Vázquez Mansur, la chirima. Perdón. Quien ha ido juntando todas las tazas que ella se va encontrando, me llama, le tiro una foto y me pregunta si me gusta. Miren qué cosa más hermosa. Así que gracias, prima. Nosotros debemos y tenemos que en el momento y al momento en que conocemos a Dios en nuestras vidas, que le permitimos a Él ser parte de nuestros días, nosotros que se nos note un cambio, que se nos note algo, que se note que de verdad nosotros le hemos permitido al Señor formar parte de nuestro diario vivir. Si leemos en Timoteo, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, ahí vemos cómo Pablo le hace indicaciones a Timoteo, quien fue que se quedó en esa comunidad, cómo le dice cómo ir actuando y cómo ir siendo un buen discípulo, un buen servidor, un buen mensajero. Y hay una parte que a mí me gusta mucho, es segunda de Timoteo 2, segunda de Timoteo 2 del el 19, dice: a pesar de todo, no se hunden los sólidos cimientos
puestos por Dios, en los cuales está inscrito: el Señor conoce a los suyos y aléjese de la maldad quien invoca el nombre del Señor. Palabra de Dios, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, ciertamente, pase lo que pase, Dios no se aleja de los suyos. Aquí vemos, como les dije, en Timoteo, Pablo da instrucciones fuertes, instrucciones certeras, instrucciones claras de cómo vivir y cómo enseñar, de cómo ser ejemplo, de cómo actuar frente a. Porque el Señor no abandona, el Señor no deja solo a sus enviados. Si el Señor ha puesto su mirada en ese mensajero, que es seguro que lo ha hecho, el Señor no lo abandonará ni lo dejará solo. Porque todo lo que ese mensajero habla, todo lo que ese mensajero les dice a su comunidad, no es de él que viene, es de Dios. Y Él los conoce, Él los cuida, Él los protege. Pero nosotros, si elegimos ser un mensajero, si elegimos ser un servidor, si elegimos guiar a su mies, guiar a sus ovejas, y ser parte de su mies, nosotros debemos de alejarnos de muchas cosas. No debemos estar involucrados en chismes, involucrados en conflictos. No debemos estar hablando de más. No debemos estar buscando problemas, ni ninguna cosa que deshonre a Dios, quien es nuestro guía, quien es nuestro maestro. Porque a través de Jesús nosotros fuimos diseñados como discípulos, nosotros fuimos portavoz de lo que Él nos enseñó. Nosotros fuimos educados y fuimos enseñados. O sea, Él fue nuestro primer catequista. Él fue nuestra enseñanza misma, con su propia persona, con su propio ejemplo, con su propia prédica, tanto verbal como testimonio de amor. En todo el sentido de la palabra. Fíjense y recuerden que Él, siendo Dios, decía la palabra, y siendo de igualmente Dios, igualmente hombre, Él se retiraba a orar a su Padre. Él era uno que necesitaba de esa mano paterna, de esa voluntad de Dios y también de esa bendición de Él, porque Él tenía todo lo que un hombre tenía. Su corazón era de hombre, como igual era de Dios. Y Él nos sirvió de ejemplo. Él nos fue el ejemplo mismo. Él nos sirvió de ejemplo de amor. No, Él era el amor. Él nos mostró todo lo que nos tenía que mostrar.
Y por eso Pablo le dice a Timoteo que el Señor lo conoce, que se aleje de las cosas que no vienen de él. Que si él es quien invoca a Dios, si él es un hijo de Dios, si él eligió seguir al Señor, tiene que alejarse de las cosas que no vienen de Dios. Tiene que estar dispuesto siempre al servicio, siempre al llamado de Dios. Y nunca debe de avergonzarse de Dios. Pero debe hacer las cosas que sean de ejemplo, no que con sus actitudes ponga a Dios en vergüenza. O sea, él es su discípulo, él es su hijo, él es su servidor. No debe de estar participando de cosas que no le agraden a Dios, ni siquiera de conversaciones inútiles. Dice un poquito más adelante. Ni siquiera de conversaciones inútiles. De nada que pueda estar fuera de la gracia de Dios. De nada que a Dios no le agrade. Lejos de los problemas. Ni siquiera tú escuchas a alguien hablar de una conversación en la que tú no tienes nada que opinar, que no agrade a Dios, que no sea un tema que sea enriquecedor. Aléjate. Si hay una fe extraña, una creencia extraña, aléjate. Porque no debemos de estar involucrados en cosas que a Dios no le agraden. Y si hay un grupo donde ignoran a Dios y sus cosas, no tienes por qué estar ahí. Porque tú eres parte, si estás ahí, tú eres parte de propagar todo eso. Ah, no, porque yo tengo que defender. A ti no te toca. Si te tocase, Dios te lo hace saber. Pero si no, no te involucres. Si hay personas que se han apartado de la verdad, pero esa verdad es la tuya, es tu fe, es Jesús. Y si alguno de ellos se ha apartado de esa verdad, tú no tienes nada que hacer ahí. Tú haz lo que Dios te ha mandado. Habla de Él. Pero si crece ese tema y esa conversación que no va a llevar a nada, que están allí personas que tienen otra fe, que están en discusión, no te involucres. Ellos ya se apartaron de la verdad. Y si tú invocas el nombre del Señor, y si Dios te conoce a ti como parte de sus servidores, de sus mensajeros, de sus seguidores, si tú dijiste que vas a seguir al Señor, aléjate de esas cosas. Evita el desorden. Evita el desorden. Y si hay un tema que no te va a llevar a nada y no va a llevar a nada a nadie, déjalo ahí. Déjalo ahí y retírate. Hay cosas a veces que no hay ni que decir. Hay temas infantiles a los que no hay ni que entrar. Hay actitudes inútiles en los que es mejor no involucrarse. Evita, si tú eres
un discípulo de Dios, un discípulo de Jesús, perdón, y tú has invocado el nombre del Señor y le dijiste que le ibas a servir, no importa, cuando yo digo servir, no importa que tú seas un servidor de cualquier tipo, o sea, con tú solo de hablar de Dios y tu vida estar dedicada al Señor de cualquier forma, ya sea siendo una madre ejemplar, un padre ejemplar, un cristiano, un laico comprometido, un predicador, una persona que asiste en la iglesia, o que eres una madre que estás llevando el evangelio a tus hijos en tu casa, no importa, de cualquier forma, si tú escuchaste la voz de Dios y le sigues, es para ti este mensaje. Si tú eres de los que están siguiendo a Dios y siendo ejemplo y testimonio, tienes que evitar las cosas que ofenden al Señor. Y a veces, con nosotros perder el tiempo en conversaciones, en temas, en conflictos, en pleitos, estamos perdiendo el tiempo y dejando a Dios muy mal parado. Ah, miren, este es el cristiano. Ah, mira, esta es la cristiana. Eso no quiere decir que tú no vayas a defender la verdad, que es la verdad de Cristo. Hay personas que están llamados a defender la verdad. Hay otros que están simplemente llamados a hablar del amor de Dios, de lo mucho que Dios te ama. Hay quienes están llamados a ser comprensivos, a escuchar y hablar de lo mucho que Dios nos ama. Hay otros que están llamados a discutir, a pelear, a luchar por nuestra verdad, como es, por ejemplo, la misma verdad que existe en decirle sí a la vida y no a la muerte, por ejemplo, cuando se trata del tema del aborto. Yo fui llamada a hablar de esa verdad y he trabajado un poco en ello, pero no creí que era mi camino, no era mi llamado. Pero si tengo que hacerlo, lo hago. Si tengo que defender la verdad de Cristo para decir que soy pro vida y no pro muerte en el aborto, de ninguna de sus formas, yo lo haré. El Señor me indicará cuándo y cómo, pero me gusta mejor hablar de el mensaje de Dios. Hay quienes están llamados a que con su dulzura, con la dulzura de un mensaje suave, con amor, otros entren al camino del Señor. El Señor te va a indicar, Él te conoce. Dice la palabra aquí en la segunda de Timoteo 19, el Señor conoce a los suyos. El Señor conoce a los suyos. Y con eso los dejo hasta mañana, siempre pendiente a que el Señor te conoce. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que hay en tu mente y en tu intención. Lo que no agrada a Dios no debe ser parte de tu camino. Aléjate. Que el Señor les bendiga, que tengan un maravilloso día y recuerden siempre que Dios nos conoce.